Una vez más estamos juntos para tener este tiempo devocional. ¿Quiere Dios que nos salvemos siendo buenos, guardando sus mandamientos? Por supuesto que no. Aunque la ley de Dios es una expresión de su santidad, de su majestad, y ha sido dada para que nos demos cuenta de nuestros pecados y para controlar nuestros pecados, poner límites y otros usos también buenos, no fueron originalmente dados para que la gente se salvara a través de ellos. ¿Qué ley tuvo Abraham y su descendencia? 450 años después fue cuando Dios otorgó la ley. Entonces, el camino de la salvación es por la fe y es por la gracia. Pero la ley fue dada para que aquellos que entran en su pacto de gracia pudiesen obedecerla todo lo posible y también les mostrara que solamente hay uno que puede obedecerla y puede otorgarnos esa justicia ganada que es nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios es perfecta. Nosotros somos pecadores y esa ley nos refleja y nos revela no solamente quién es Dios, cómo es Dios, qué demanda Dios de nosotros, sino también nos muestra la belleza de Cristo y nuestra necesidad absoluta de Él. Porque la ley de Dios es un pacto de obras. Si alguien quiere salvarse a través de ella, tiene que cumplirla perfectamente. Y no vale cumplir unos sí y otros no. Porque aquel que entra en un pacto de obras debe cumplir todas y absolutamente las obras que se le han encomendado. Aquel que contrata un servicio quiere que el servicio se le dé completo. No puede alguien pagar una casa que ha presupuestado si la casa no está terminada. Ese es el convenio, eso es el pacto. Y del mismo modo, no puede decir nadie que ha cumplido la ley si se hace transgresor de uno de esos mandamientos. ¿Recuerdas los mandamientos de Dios? Son 10, como los dedos de nuestra mano. Y fueron dados después de que ellos habían salido de Egipto, habían sido salvos por esa gracia, debían caminar en la gracia, debían caminar en la fe. Pero los mandamientos de Dios tenían que ver con su conducta, con su manera de mostrar su fe hacia los demás y también revelar lo que había en sus corazones. Así que la ley de Dios es buena, pero nosotros, tristemente, no entendemos ese objetivo de la ley, que es nada más que un tutor que nos conduce a Cristo para ser salvos por la gracia, y que una vez que somos salvos por la gracia, la ley nos puede ayudar, y mucho, a agradar a Dios y a vivir en libertad, porque la ley produce libertad. ¿Por qué decimos que produce libertad? Porque tú puedes pasar tranquilamente por una calle cuando el semáforo está en verde, sabiendo que es muy difícil que alguien, no sea que algún loco o alguien que no ha visto el semáforo, se salte la otra señal roja. Pero sabes que hay una ley que te protege. Si alguien te da un golpe cuando tú estás pasando con el semáforo en verde, o alguien estás cruzando por un cruce con preferencia y alguien se salta el stop, tú sabes que hay una ley que te protege, que hay una ley que obliga al otro conductor y a ti también a respetar esas normas para poder tener libertad, para poder tener seguridad. Y así la ley de Dios con nosotros. ¿Qué ocurriría si no hubiese una ley? Debe de haber una ley. Dios ha puesto una ley en nuestra conciencia. Dios ha dado unos mandamientos para el bien nuestro. Pero claro está, la ley también tiene unas demandas, la demanda de que hay que obedecerla completamente, y es maldito todo aquel que no permanece en la ley de Dios para obedecerla completamente. Así que no vale eso de que cumplo sí, unos sí, otros no, y entonces cumplo todos los que pueda y los que no pueda, pues ya me encomiendo la misericordia de Dios. Eso no sería justo. Porque eso sería como si un delincuente se presentara delante de los jueces y dijera, bueno, es verdad que no he cumplido estos requerimientos de la ley, pero los otros sí los he hecho. Me he portado bien en este sentido. Y entonces, es verdad que soy un ladrón, pero soy muy, muy buen padre y cuido muy bien de mi esposa. Por supuesto, esto no sería una burla. Si el juez dijera, vale, pues como has hecho esta cosa bien y las otras mal, pues bueno, como las cosas malas han sido pocas, pues con esto ya lo damos por satisfecho. ¿Qué te parecería? ¿No sería absurdo e injusto? Así también ocurre con Dios. Es imprescindible entonces que su ley sea cumplida. Y es por esto que si alguien durante 50 años obedeciera toda la ley de Dios, cosa absolutamente imposible,
Sobre todo cuando Jesús nos enseña cuál es la dimensión de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y nos dice que nos explica el verdadero sentido de los mandamientos de Dios en el Sermón de la Montaña. Y con eso ya queda fuera cualquier posibilidad de cumplimiento de pecadores a una ley santa, justa y una ley perfecta. Entonces, en vista de esto, la propia ley demanda la muerte, demanda el sacrificio, demanda que se satisfaga completamente tanto sus normas para bendición como sus condenas para maldición. ¿Recuerdas lo que la ley dice? Éxodo capítulo 20 dice que habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes o ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean tus días prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Dios habló estas 10 palabras que todos podían memorizar, todos podían entender. Les ordenó que hablaran de ellas por el camino, que las enseñaran a sus hijos, que las aprendieran, porque esa ley de Dios era lo que Dios quería, como quería que su pueblo creyente le adorara, le sirviera y viviera para él. Y por supuesto, esta ley es solamente cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿qué ocurre con los cristianos? ¿Qué ocurre con los que por la gracia de Dios ya hemos sido revestidos de la obediencia perfecta de Cristo a la justa ley de Dios? Ya la justicia de Dios ha sido satisfecha porque la condenación que la ley establece para aquellos que no la hemos cumplido, que nunca la cumpliremos, ya Cristo también la cargó sobre nosotros en la cruz del Calvario. Ya no queda condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces ahora la ley, ¿para qué sirve? ¿Se ha convertido acaso en una especie de monumento antiguo para ir a visitar de vez en cuando? ¿Son tablas de piedra para dejarlas en un museo? Claro que no. La ley de Dios sigue siendo buena para nosotros porque todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Y esto quiere decir que la ley nos guarda del pecado, nos muestra nuestro pecado y nos mantiene en la libertad. De hecho, el apóstol Santiago dice que persevera en la ley del Señor, la ley de la libertad, porque nos da la libertad de acercarnos a Dios, nos da la libertad de pedirle perdón a Él cuando caemos, nos da la libertad de de entrar a la gloria, porque ya ha sido satisfecha en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y por eso Él explicó que el mandamiento no matarás no tiene que ver solamente con cometer homicidio contra alguien, sino con el odio y el rencor en nuestro corazón hacia otra persona. Oísteis que fue dicho: no matarás, pero yo os digo, todo aquel que odia, que se enoja contra su hermano, será culpable delante del juez. Entonces, también dijo que oísteis que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio con ella. Entonces, Jesús explica y aplica la ley, la profundidad y espiritualidad de la ley, mostrando nuestra verdadera condición
y mostrando nuestra verdadera situación, y por eso la ley es buena para nosotros y Jesús la explica y la aplica. Incluso el apóstol Pablo la menciona también cuando dice honra a tu padre y a tu madre, Efesios capítulo 6, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean alargados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En ningún momento se dice que los 10 mandamientos sean una cosa del pasado que no tenga ninguna relevancia hoy día para nosotros. Sigue estando ahí. Sigue sancionando nuestro pecado, sigue animándonos a obedecer a Dios, a agradar a Dios, sigue mostrándonos nuestra necesidad de Cristo y sigue también dándonos seguridad y libertad para los que ya estamos unidos a Él. Así que la ley tiene distintos usos para nosotros los cristianos, pero mira, lo que ella nos enseña es que nada más y nada menos que la perfección es lo único que Dios va a aceptar. Él no va a aceptar tu mejor intento. Él no va a aceptar que hemos sido sinceros en intentando cumplirla. Porque el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios justo no va a dejar de ser perfecto, santo y justo solo porque nosotros lo pidamos. Él va a seguir siendo perfecto, santo y justo, y por eso envió a su Hijo. Por eso Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Por eso Él es el único que complace a Dios. Y la ley entonces está aquí ahora para nosotros como un instrumento de bendición y no de maldición ahora. Antes lo era de maldición, porque al estar separados de Cristo, todo el peso de la ley de Dios caía. Maldito todo aquel que no persevera en estos mandamientos de Dios para obedecerlos, en los mandamientos de la ley para cumplirlos. Pablo lo dice, y maldito todo aquel que es colgado de un madero. Luego entonces nuestra justificación está en que Cristo fue hecho maldito en el madero, llevando nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestro no amor a Dios, nuestro no amor al prójimo como Él quiere, y también obedeciendo perfectamente esa ley para que podamos revestirnos de su obediencia y justicia, y Dios entonces pueda ser agradada a su ley, pueda ser satisfecha por completo su ley, pueda ser pagado nuestro pecado, y Él pueda otorgarnos el cielo por gracia, por medio de la fe, gracias a la obediencia y a la justicia y a la perfección y al castigo que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley de Dios nos muestra que es por gracia y por la fe. Y esto es evidente porque tanto el apóstol Pablo a los romanos como en el libro maravilloso de los Gálatas, al cual de ellos más precioso, explica que la ley nunca fue dada para que tú y yo nos podamos salvar. No son 10 escalones para subir al cielo. No son una serie de normas que Dios nos exige para salvarnos y si las cumplimos todo irá bien. No funciona así. Porque ¿qué ley tenía Abraham? Ninguna, ¿verdad? Solo sígueme, solo la fe, solo la gracia, solo la promesa. Eso es todo. Entonces nosotros también somos salvos como Abraham, por la fe. Bienaventurado es aquel que Dios le perdona sus iniquidades. Bienaventurado aquel que el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Como dice Pablo, somos justificados por la fe. Pero la ley de Dios sigue estando en pie para mostrarnos que toda idolatría es aborrecible a los ojos de Dios. Para mostrarnos que debemos acordarnos de los mandamientos de Dios y no cometer ninguna de estas cosas y obedecer todo lo que Dios nos dice, porque su misericordia se extiende a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿No es eso también lo que dijo Jesús? ¿No dijo también Él, si me amáis, guardad mis mandamientos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cristo es también nuestro legislador maravilloso, que Él hace que la ley de Dios, que sus mandamientos no sean gravosos, no sean pesados, porque el Espíritu de Dios nos capacita, nos habilita y pone en nosotros el deseo de obedecer al Señor en todo aquello, esos principios que Él estableció y que se resumen en los 10 mandamientos. Esos mandamientos son para nosotros una bendición y no una maldición. Esos mandamientos son realmente establecidos por Cristo cuando Él los explica y los aplica a nosotros. Y Él entonces, que los ha cumplido todo por nosotros, nos anima a buscar agradarle, siguiéndole a través de nuestra obediencia a los mandamientos. Si me amáis, guardaréis mi palabra. Aquel que me ama, guardará mi palabra. Y lo guardará no
para intentar ser salvo con sus méritos, sino porque ya lo es. Como Dios estableció en un principio, ya cuando les llevaba para la tierra prometida, ya cuando los había sacado de Egipto, ya cuando se había cumplido sus promesas, ahora les da una ley dice, así debéis amarme y seguirme, por fe y en obediencia a mis mandamientos, y entonces la bendición de Dios va a venir sobre vosotros. Y así es un cristiano también, alguien que ya está a salvo, alguien que tiene ya todo hecho, pero precisamente porque lo tiene todo hecho, quiere agradar, siguiendo los mandamientos del Señor. Iremos pensando en estos mandamientos, pero lo más importante ahora es que veamos que nosotros somos totalmente incapaces de obedecer estos mandamientos, mucho más cuando Cristo nos los explica de un modo más profundo, aunque ya los profetas nos dejaban ver la esencia de la ley, que es nada más y nada menos que el arrepentimiento y la fe, que la obediencia perfecta no es posible, pero ya nos habla el Señor de ese nuevo pacto que Él haría con nosotros, y eso nos lleva directamente a Cristo, aquel que obedeció toda esa santa ley por nosotros. Tienes tú a Jesucristo como tu justicia, como tu Salvador, como aquel que te ha liberado para siempre de la condenación que la ley establece para los que no obedecen. Y si lo tienes a Él, si tienes a Cristo, si tenemos a Cristo, entonces la ley es una bendición para nosotros. Y debemos leerla, debemos creerla, debemos obedecerla, porque le amamos, guardaremos sus mandamientos. Vamos a orar al Señor para cerrar este tiempo. Querido Dios, muchas gracias por tus mandamientos que son maravillosos. Nosotros somos pecadores, jamás podríamos obedecerlos, pero tú nos has mostrado que así es como quieres que intentemos vivir, que vivamos. Gracias porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Él, con su justicia, nos recubre. Y ahora, Señor, nosotros queremos amarle y guardar sus mandamientos, confiando siempre y solo en que nuestra justicia está en su justicia y que nuestro castigo Él ya lo llevó sobre nosotros en el madero para que vivamos para Él. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos.